Agustina Miel, aquí como pueden ver, productora. Gracias por estar acá de nuevo. Bienvenida al Tucumán Cine, espero que sea la primera de muchas, espero que vuelvas. Ustedes por invitarme. Me gustaría que empecemos por hablar un poco de cómo trabajás vos con los guiones, qué es lo que vos ves como productora, qué es lo que vos buscás de un guión. Claro. Bueno, la verdad es que a la hora de inclinarnos por una idea o por otra, hay varios factores que pueden llegar a influir, digamos, como por ejemplo el género, uno de ellos. La realidad es que en Latinoamérica somos grandes productores de dramas, de comedia, de un género en particular que yo amo, que es el dramedy, que es esta combinación entre drama y comedia. Por ende, hablo del género como quizás una de las cuestiones que uno tiene en cuenta a la hora de considerar un proyecto desde la producción, porque a pesar de que se han realizado, por ejemplo, buenas producciones en cuanto a lo que es la ciencia ficción, la realidad es que, por ejemplo, en Argentina quizás nosotros no tenemos, no lo tenemos del todo desarrollado. Entonces, y por supuesto siempre sabemos que hablamos de costos más elevados en relación a lo que puede llegar a ser otro género, por ser ciencia ficción, porque hay que crear todo un mundo alrededor, digamos, y bueno, y ese puede ser un condicionante, lo cual no significa que sea excluyente, digamos, porque la realidad es que nunca dejaría de presentar un proyecto o incluso de recibir un proyecto por el género, pero sí es cierto que la realidad es que el drama, el policial, la comedia, el dramedy, como les decía recién, son géneros que son friendly, por llamarlo de una manera. Y bueno, y justamente en relación a esto que les comentaba recién de lo que puede llegar a suponer un presupuesto, uno en general no es que uno recibe un proyecto y te lo acercan y dice, bueno, esto sale determinada cantidad de dólares por capítulo, sale, no sé, $500.000 el capítulo. No, en general no se acercan así las ideas, sino que después vamos a hablar un poquitito de cómo nosotros por lo menos recibimos las ideas, pero es fácil de ver a muy grandes rasgos si un proyecto es muy costoso o si es más bien accesible. Por ejemplo, si de repente veo que tengo locaciones que a través de un guión que tengo que grabar en Europa, Asia, Estados Unidos o lo que sea, digamos, eso ya habla de un costo de producción elevado. Lo mismo si también hablamos de que apuntamos a un talento, por ejemplo, de primera línea, bueno, sabemos que ese es otro condicionante a la hora de realizar una serie. Bueno, por supuesto también se evalúa en relación a si es un proyecto de época, todo lo que tenga que ver con el presupuesto que eso implica por el arte, la ambientación, el vestuario, el maquillaje, digo, son todas cuestiones que uno tiene también en cuenta a la hora de subirse a un proyecto. Insisto, nada es excluyente. La realidad es que uno como guionista tiene que darse la libertad de poder escribir lo que le salga del corazón e incluso lo que lo apasione, digamos. Después, si ya uno se compromete con una productora, bueno, ahí siempre van a existir los idas y vueltas hasta que estén los guiones definitivos, porque esto es algo que yo fui aprendiendo con el tiempo. No es que lo que se escribe en un principio está escrito sobre piedra, la realidad es que siempre sufre una modificación en el medio, ¿no? Pero bueno, esos son un poquitito las cosas que uno tiene en cuenta. Por supuesto que también influye, digamos, el nivel de desarrollo que tiene el proyecto que a uno se le presenta, digamos. No es lo mismo que te presenten una one page con una idea de la serie a que te presenten, por ejemplo, una Biblia, un primer episodio escrito. La realidad es que es mucho más fácil de evaluar, porque una one page puede ser muy atractiva para vender un proyecto, digamos, pero uno como productor
después va a decir, ok, bueno, esto me llama la atención, pero como ¿qué más hay después de esto? Y uno como guionista me parece que es fundamental que tenga el as bajo la manga de la Biblia, de decir, bueno, yo aparte de esta hoja preliminar, tengo desarrollada una Biblia detrás. Quizás, o sea, hablar de Biblia asusta un poco, pero creo que hay como ciertas cuestiones que tienen que estar como mínimamente desarrolladas para que uno pueda mover el proyecto. No solamente para que te lo compre una productora, una plataforma, una distribuidora o lo que sea, sino también mismo para que uno sepa hacia dónde va el proyecto, porque o sea, una cosa es escribir una sinopsis donde hablas más en términos generales de la serie, y otra cosa es escribir un arco de temporada, por ejemplo, donde vos vas a saber dónde empieza y dónde termina la temporada, cuáles son las acciones que llevan adelante el relato. Entonces, para sintetizar quizás un poco a qué me refiero con tener una Biblia desarrollada o tener una carpeta de presentación desarrollada, en general yo considero que está buenísimo tener una sinopsis donde hablamos del universo de la serie, qué abordamos, o sea, en términos más generales. Después, esto que hablaba recién del arco de temporada, donde que trata más bien de acciones y no tanto de, digamos, de cuestiones más generales, sino que acá vamos como más al hueso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a los personajes? ¿Qué es lo que sucede alrededor? Un arco de temporada que respete una estructura dramática, ¿no? Bueno, después tenemos, para mí también es fundamental, tener una descripción de los personajes, o sea, tener una idea de cuál es la psicología de los personajes que entran en juego en la serie, digamos, en la temporada. Tener un cast, una propuesta de cast, no necesariamente porque uno se contactó de repente con un actor de primera línea, sino porque uno, a través de proponer un actor, también te da idea del physique du role, de alguna manera, del personaje, digamos, para que del otro lado el otro más o menos entienda por dónde va. Una sinopsis capitular, que la sinopsis capitular es básicamente tener como no es una escaleta porque la escaleta es mucho más extensa, digamos, pero una sinopsis capitular de saber por episodio qué es lo que pasa. Que eso debería estar, por supuesto, en relación a lo que es el arco de la temporada también, ¿no? Digo, lo que nosotros vemos en el arco de temporada es lo mismo que después deberíamos ver, pero más desarrollado en la sinopsis capitular. Siempre sirve mucho tener una proyección de temporadas, porque la realidad es que la proyección de temporadas a uno le da como la capacidad de decir, te vendo, o sea, si vendo este producto, tengo posibilidad de seguir, tengo más tela para cortar, por llamarlo de una manera. Y bueno, y después, siempre en relación al género, está bueno capaz tener, si de repente es una serie basada en hechos reales, está bueno incluir en este dossier o carpeta una investigación periodística o incluso histórica, si tiene que ver más con una época. Después también está bueno tener una fundamentación de la serie, que acá sería más como hablar desde el lugar de cuál es el diferencial de mi serie, qué es lo que tiene mi serie que la distingue de las demás, qué es lo que aporta, por qué habría que producirla. Y bueno, y después lo que para mí es fundamental también es que si hay un piloto escrito, eso siempre le suma. Con esto no digo que uno toca una puerta y manda todo este material de una, o sea, la realidad es que podés acercarte con una one page donde contás la serie, digamos, pero después uno tiene que tener como la posibilidad de que si del otro lado dicen, ok, me interesa, me gusta, vos digas, bueno, listo, entonces tengo para mandarte esto y esto, y ahí es donde la serie se torna mucho más sólida. Y eso es un diferencial enorme, porque la realidad es que proyectos llegan de todo, o sea, pueden llegar de todo, pero es diferente ver, o sea, es muy claro de ver un proyecto desarrollado a uno que está más bien como desarrollado quizás un poco más a medias. Y después lo que a mi parecer también es como medio fundamental es tener la posibilidad. Nosotros entramos, o sea, todo lo que nosotros consumimos es porque nos atrae, nos seduce, y de alguna manera para mí esta carpeta en la que uno puede acercar este proyecto, si va acompañado de un diseño gráfico que
apoye a la idea de la atmósfera de la serie, eso siempre garpa también. Entonces, digo, todo lo que sea para tipo pavo real, para que nosotros podamos embelezar al otro, siempre va a sumar un montonazo. Por ahí uno como guionista dice, se me ocurre una idea, me gustaría, puede pensar en el género quizá, como decís vos, que este género puede funcionar, como el dramedy. El tema es que, ¿cómo hago yo para llegar a productores? Quizá yo como guionista tuve que hacer un camino de productor para poder llevar mi idea a otro lado. Entonces, ¿qué recomendarías vos a los guionistas o a los productores que andan buscando guionistas con ideas? ¿Qué recomendarías que sea lo básico? En realidad, primero que nada, uno cuando acerca un proyecto a una productora, siempre se tiene que firmar un NDA, que es un documento en el cual la persona física o jurídica que lo esté recibiendo, o sea, se deja sentado por ambas partes que la información que se recibe no deja en compromiso a nadie en relación a si eso entra o no en producción. Entonces, siempre que uno acerca un proyecto, está bueno que se firme este acuerdo de confidencialidad. La realidad es que posibilidades de acercarse a productoras existen, también por supuesto están los concursos que abre el Inca, por ejemplo, a la hora de querer acercar como, digo el Inca porque el Inca la realidad es que abre concursos, uno puede participar, si salís ganador después tenés la posibilidad de pitchear tu proyecto en mercados como Ventana Sur después, donde tenés la posibilidad de que te escuchen personas representantes de lugares muy interesantes como plataformas, canales, productoras grandes, compañías, distribuidoras, etc. Pero si yo supongamos que pasó esto, ¿no? Digo, tengo un proyecto, o sea, un guionista tiene un proyecto que lo quiere acercar a una productora. Yo creo que, y hablamos de esto de que se firmó este acuerdo. Bueno, ahí es donde yo puedo mandar el primer documento. Quizás el primer documento después, lo que yo mando puede ser un poco como, dependiendo de cada caso, no es que me parece que hay como una regla de que, bueno, en un primer envío hay que mandar sinopsis, no sé qué. Yo, que soy medio virginiana y soy bastante ordenada, lo que trato de hacer, lo que para mí ordena y ayuda muchísimo es leer una sinopsis, como les decía antes, que es para tener como una idea en términos generales de la serie, leer un arco de temporada, porque en el arco de temporada uno ve la estructura, o sea, uno ve los actos, uno ve los puntos de giro, uno ve los cliffhangers que pueden llegar a ver. Ahí es donde está concentrado como un poco el corazón de la serie, digamos. Y después, yo creo que cuando uno acerca un proyecto tampoco tiene que apabullar, ¿no? Porque pensemos que cuando se envían proyectos a productoras o compañías o lo que sea, esas productoras o personas, digamos, están recibiendo constantemente contenido. Entonces, yo quizás prefiero ir más por el lado de algo más como corto pero contundente, ¿no? Entonces, quizás enviaría una sinopsis, un arco de temporada, una descripción de personajes, proyección de temporadas 2 y 3, por ejemplo, y si quieren saber más, tenemos sinopsis capitular y bueno, todo lo que hablamos después. Bueno, y una ficha técnica, eso también es fundamental, ¿no? Porque está buenísimo siempre saber de cuántos episodios estamos hablando, cuántas temporadas tenemos proyectadas, la duración de los episodios también y por supuesto el género. Así que para mí iría un poquito por ese lado. Y hablando de serie, Writer's Room, no sé si te gustaría contarnos un poco a vos tu experiencia con ese tema. Bueno, el concepto de Writer's Room es un poco americano, igual se está instalando, se está estandarizando un poco. Digamos que es lo que antecede a lo que es la preproducción en sí. Es el famoso cuarto de escritores, o sea, ahí vamos, la verdad es que las figuritas que pueden llegar a completar este cuarto de escritores, digamos, pueden ir desde el showrunner de la serie, el director de la serie, la cabeza de guión de la serie, que es el coordinador de guión, digamos, los guionistas, los dialoguistas, los asistentes de guión, la combinación puede ser medio infinita, siempre tiene que ver con qué es lo más adecuado, digamos, para el proyecto, porque si de repente es una serie absolutamente ficcionada que no necesariamente necesita de una gran investigación histórica o periodística, bueno, quizás en ese sentido no necesitas a alguien que esté especializado en el tema, pero si de repente
tenés, no sé, una serie que es sobre boxeo, y abundan quizás los guionistas masculinos, por ir a un estereotipo, digamos, ¿no? La realidad es que siempre está bueno decir, bueno, ok, tengo guionistas masculinos, pero yo quiero que mi mirada sea un poco más amplia, entonces, ¿qué me conviene ahí? Sumar una guionista femenina, para que pueda aportar su visión, digo, más femenina sobre lo que es el proyecto, digamos. Y después es un poco lo que demanda el proyecto en sí, para el cuarto de escritores. A veces puede que no esté el director, a veces puede que estén solamente los que están en el equipo de guión, pero si tuviera que hablarte de cómo se compone, yo diría que un head of script, digamos, que es como el jefe como de guión, el que coordina a los que están, o sea, es el que monitorea como todo lo que está sucediendo, y después tenemos a los guionistas propiamente dichos, que quizás se encargan de las escaletas, y después tenés a los dialoguistas que de repente se ponen a escribir lo que es en sí los diálogos, el guión que uno va a producir el día de mañana, que por supuesto, como les decía antes, siempre sufre una modificación, porque la realidad es que si uno se alía con otra parte, porque el guionista, al no ser productor, necesita aliarse con otra pata, entonces la realidad es que si de repente yo estoy en sincro, o sea, si yo estoy asociado con una productora, por ejemplo, bueno, la idea es que lo que sale de ese writer's room después se pueda, o sea, llegue a la productora, el productor, plataforma, canal o lo que sea, pueda analizarlo, dar sus devoluciones para que eso regrese al writer's room y puedan ser aplicadas las opiniones o las modificaciones necesarias, digamos. Todo esto siempre respondiendo a lo que es un cronograma que está establecido, no es que uno se mete en el writer's room y es tipo, bueno, me quedo un año. No, la idea es que si, por ejemplo, es una serie que, no sé, de repente son 8 capítulos, bueno, capaz determinaste que el writer's room lo vas a necesitar durante 2 meses. Ok, durante esos 2 meses tenés pautadas las entregas del episodio 1, lo mando tal día. Por ejemplo, el día 1 mando, el writer's room envía la primera versión del episodio 1, el first draft sería. Le dan 7 días a el socio, el otro que es el socio, digamos, sea productora, distribuidora, canal o lo que sea, para que lo pueda leer. Entonces, después la idea es que lo leen ese día, al día 7, por ejemplo. Bueno, el día 8 dan sus devoluciones y ahí el writer's room vuelve a tener, por ejemplo, por dar un ejemplo, 7 días más para volver a reescribir y volver a enviarlo. Y eso va como escalonado, porque a la vez que vos entregaste el primer episodio, ya vas delineando el segundo, y así todo como escalonadito, digamos, hasta que se cumplen los deadlines establecidos. ¿Vos crees que es necesario como guionista tener a un productor que lleve las ideas, que pitchee por mí o que lleve las ideas a algún lugar, a algún canal? ¿O vos pensás que los guionistas podrían tranquilamente cubrir el rol del productor creativo? Va a variar, como la persona ideal para pitchear siempre va a variar en relación a, la oratoria que tenga, o digo, qué tan empapado esté del proyecto, o sea, son varias las variantes a la hora de elegir quién es la persona ideal para pitchear. Para pitchear a quién también, porque digo, una cosa es acercar a un posible socio y otra cosa es acercar a un comprador, digamos, directamente, como puede ser una plataforma. Pero, digo, yo en mi experiencia puedo decir que siempre ayuda mucho más poder acercar a una productora o a un productor que tenga a la vez acceso a una pantalla para llevar el proyecto, digamos, porque quizás uno como guionista tiene el proyecto, está buenísimo, pero digo, siempre está como la parte fundamental que es, uno está acá y quiere llegar acá. En el medio, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí es donde surge el rol de esta área en la que yo laburo, que es desarrollo, digamos, que la idea es como saber, bueno, me acercan este proyecto, y es decir, bueno, este tiene muy perfil para llevarlo a, por ejemplo, HBO, Netflix, Amazon, o canales de aire, digo, uno tiene que, me parece que es una buena alianza esa, la de poder como, que el guionista pueda acercar el proyecto, digamos, a una productora o a una gente, digamos, que
lo pueda acercar después a una pantalla, digamos. Y para eso también existen los distribuidores, digo. Pero bueno, quizás uno se asusta porque dice, bueno, pero ¿cómo llego yo a la pantalla? Bueno, hay productoras en el medio que uno se le puede acercar y proponer el proyecto, y también estaba lo que hablábamos hace un ratito de los festivales de, por ejemplo, Ventana Sur, digamos, el mercado Ventana Sur, al que uno puede acceder a través de los concursos Inca. Entonces ahí vos tenés la posibilidad de pitchear tu proyecto, y de repente te puede escuchar alguien importante, y de repente entró, digo, captó la atención, interesó, y esa es una manera de llegar también. Pero si uno no, digo, para no tener que quizás esperar, o por si de repente uno no en un concurso o demás, existen las posibilidades de acercarse a una productora que esté como más intermedia, por llamarlo de una manera, digo, y se convierte en un socio del proyecto, por supuesto, ¿no? O sea, uno cuando acerca un proyecto a una productora, la idea es que se asocien y se determinen cuáles son los porcentajes por encima de el IP, que es la propiedad intelectual sobre el proyecto, ¿no? Pero sí, es medio, quizás es un poco más complejo que uno diga, tipo, le mando a don Netflix mi proyecto a ver qué pasa. O sea, nada es imposible porque digo, siempre hay excepcionalidades, pero yo creo que es un poco más eficaz si uno sabe cómo encontrar el punto anterior, digamos, o sea, el lugar, o sea, a la persona, a la gente que pueda acercarnos el proyecto a un lugar, digamos, a una pantalla. Yo sé que hay temáticas anuales o temáticas por épocas que siempre son como mucho más solicitadas por los productores. A mí me tocó, por ejemplo, cuando nos vimos en el 2018, que los canales con los que nos encontramos, les cuento a todos que cuando uno se presenta en Inca hace un montón para que vos te encuentres con canales como HBO, Netflix. Ellos te llevan, te pagan los viajes, todo, así que es un gran laburo el que ellos hacen. Y a nosotros nos tocó tener reuniones con muchos canales que estaban desarrollando plataformas en Latinoamérica, y lo que nos decían en 2018 era, estamos buscando historias universales, no particulares. En el 2019, cuando fuimos, nos vimos nuevo, estaban buscando historias particulares, porque estaban desarrollando una plataforma más latinoamericana. Entonces, es como que uno tiene que estar muy atento a qué es lo que están buscando en ese momento, porque quizá uno tiene una gran idea y te dicen, está buenísima, pero nosotros estamos buscando otra cosa. Bueno, la realidad es que los consumos, digamos, varían constantemente en relación a lo que ve la gente y por ende a lo que producen las grandes plataformas, ¿no? Pero la realidad es que yo no me desanimaría si de repente tengo un proyecto de un género particular, pongamos de ejemplo la comedia. Yo tengo una serie desarrollada de comedia y tengo la oportunidad a través de Inca, por ejemplo, de pitchársela en una reunión one-to-one a Netflix. Bueno, de repente Netflix dice, bueno, es hermosa, me encanta, pero no estoy buscando este género. Yo ahí no me desanimaría porque digo, esta pantalla puede no estar buscando esto en este momento, pero hay otra que seguramente sí, porque digo, hoy, la realidad es que si hoy está pasando algo, es que la variedad de contenidos a los que podemos acceder es absolutamente infinita, o sea, y la realidad es que también te pueden decir, esta misma plataforma te dijo un año que no a la comedia, y quizás la siguiente sí te está diciendo que sí a la comedia, es muy variable eso, y, perdón, y también tiene mucho que ver con lo que están buscando, o sea, es esto, ¿no? Lo que están buscando en ese momento, digamos, por eso es tan importante esto de no dejar de tocar puertas en todas partes, porque digo, es muy variable la opinión en relación a lo que se busca, porque es como el lugar exacto en el momento indicado, ¿no? Eso puede súper variar, digamos. Por eso es que yo o sea, si uno se va a estar como quedando con la idea de que voy a escribir esto porque Amazon dijo que quiere escuché que Amazon quiere una serie de, y quizás para cuando la terminaste de desarrollar fuiste a Amazon y te dijeron, no, recién termino de comprar este formato y tiraste un montón de trabajo a la basura por eso. Entonces, me parece que la idea tiene que nacer por la idea misma, digamos, y por lo que a uno le convence y por lo que uno encuentra en su proyecto que se diferencia de los demás, porque uno puede hablar por ejemplo, de un montón de series feministas, pero pensando en series feministas y digo puede haber muchas series feministas, pero de repente sabes que una de las máximas va a ser Fleabag, y digo,
¿Por qué Fleabag? Y porque tiene como todo un montón de elementos que la hacen tan única, digamos. Entonces, me parece que es encontrar como cuál es el diferencial que tiene mi serie que la hace tan particular, por ejemplo, ¿no? Y ya que estás hablando de eso, podemos como, si querés desarrollar un poco el pitch, o el pitch que yo haría, porque al principio vos dijiste, y bueno, te estoy presionando un poco también, vos dijiste que uno cuando escribe o hace un primer contacto con una productora, firma un contrato de cesión de la idea, o también diciendo, bueno, acepto que esto no te compromete a vos, productora, a hacer algo con esta idea. También sé que las productoras no abren mails con ideas si es que no lo solicitaron. Eso nos dijeron, no sé si te acordás vos. No manden mail, por ejemplo, al mail de HBO porque te ponen en la lista negra. No sé si es cierto eso, me gustaría preguntarte. Porque uno por ahí se desespera, digamos. Te hacen firmar también lo que decía hace un ratito, un NDA, que es una declaración de que vos estás permitiendo que del otro lado puedan leer tu proyecto a pesar de que no se están como comprometiendo, digamos. Así que sí, o sea, es muy probable que pase eso. Si vos vas y mandás un mail directamente, digamos, con la idea del proyecto. El curso del Inca que está abierto ahora hasta diciembre de desarrollo de series. Por ejemplo, Impact está asociada con Netflix ahora también para absorber contenido. Hay que saber inglés y tener todo en inglés, pero es una buena opción. Y no sé, desarrollo de Fondo Nacional de las Artes y todo lo que pueda fortalecer el trabajo de una Biblia, que tenga una buena gráfica, que tenga un buen trabajo de desarrollo en cuanto a preproducción. Está bien que haga ese camino antes de llegar a una productora y decir, bueno, esto es lo que tengo para ustedes. Sí, o sea, también una pregunta que se hace mucho cuando se recibe un proyecto es, bueno, ¿qué camino recorrió, no? Digo, porque siempre está bueno saber si es un proyecto que anduvo por todos lados o si es un proyecto que justamente de repente el guionista lo pensó específicamente para llevar a determinada productora o persona por sus características, digamos. Eso también es bastante interesante. Y además del Inca también existen otras ferias y otros festivales donde uno puede de repente cargar sus proyectos, digamos, aceptando las bases y condiciones, ¿no? Y declarando que acepta que se evalúe el proyecto, digamos. Está Buenos Aires Fest, algo, no me acuerdo bien el nombre, pero digo, donde uno puede como, que no necesariamente tenés que ser persona jurídica para poder como aplicar, digamos, o sea, existen varios lugares donde uno puede de repente exponer su idea para que sea seleccionada y que de repente puedas pasar a una instancia de reuniones one-to-one o mismo pitchearla, digamos, adelante de un público de posibles compradores, digamos. Esa es otra posibilidad, otro camino. Agustín, a mí me gustaría hacerte una Buenísimo. pregunta que Bueno, está un antes de poquito hacerte la... más distanciada del diseño, o sea, la producción creativa. Y, y se trata más sobre ya la producción cuando empieza a funcionar todo. No sé si me podrías contar un poco de tu experiencia como hacer el desarrollo creativo desde productora y cómo vos veías que era importante entender el guión. Acordate que estos son seminarios de guión y qué tan importante era para vos decir este guión está bueno o este personaje está muy bueno, es muy contradictorio o este arco dramático funciona muy bien o no. Es como vos podías detectar eso a la hora de cuando ya empezaban a escribir los guionistas, vos podías ver ese trabajo. Sí, lo que pasa es que uno cuando se arranca como a delinear una serie, digamos, que ya está confirmada, que después va a entrar a producción, a rodaje, digamos, se supone que uno viene previamente de delinearla por completo, ¿no? Entonces, la realidad es que uno cuando se mete en preproducción es porque ya deberían estar delineados tanto los arcos de los personajes como el arco de la temporada. No es algo que se va viendo sobre la marcha, digamos, ¿no? Es algo bastante estructurado en ese sentido. O sea, la preproducción puede arrancar quizás cuando va finalizando el writer's room, por ejemplo, pero eso no necesariamente, digamos, o sea, uno tiene que saber que puede arrancar como la producción cuando ya tenemos como aprobados los guiones, porque la realidad es que pasa, o sea, esto que les decía, no puede pasar por varios filtros
o sea, una versión de un mismo guión, digamos. Entonces, uno no debería como arrancar la producción estando medio a ciegas, sin saber qué va a terminar sucediendo en el último episodio, porque digo, tener todos los episodios listos para antes de empezar a grabar, digamos, lo que te permite es poder hacer un diseño de producción más eficaz, digo, porque si no, de repente, veo que tengo, empecé grabando cosas del episodio 1 sin tener todavía el episodio 7 y veo que hay un montón de locaciones que yo podría haber optimizado cuando salía a rodar el episodio 1, que las podría también haber incluido en ese schedule, digamos. Entonces, digo, más allá de lo que tiene que ver con producción, siempre tiene que estar como, es muy fundamental que esté como delineado el arco de la temporada y de los personajes, digamos, antes de escribir en sí los guiones. Para eso están las escaletas, antes de los guiones, ¿no? Que las escaletas son como como lo más aproximado que tengo antes de la versión del guión, digamos, ya dialogado. Eso me parece que es como bastante importante, como tener como delineado, digamos, dónde empieza y dónde termina la temporada, me parece que es como fundamental. Y aparte es algo que lo vas a necesitar mucho a la hora de pitchear tu proyecto, porque la realidad es que uno, o sea, maneras de pitchear existen millones, digamos, pero yo creo que una que ayuda muchísimo, digamos, es que quede claro, digamos, dónde empieza y dónde termina, porque, digo, uno puede hacerse puede darle suspenso al público, pero no le vas a generar suspenso al que posiblemente te compre la idea. Entonces, tiene que saber la persona qué es lo que está comprando, como decir, tipo, ay, no sé, y llegó hasta, no sé, hasta determinado lugar y vamos a ver qué pasa. No, bueno, digo, la idea es que sepamos justamente todo lo que sucede a la hora de presentárselo a un tercero, digamos, porque tiene que estar enterado de toda la información el que está del otro lado. Y en el pitch, eso es muy importante, a pesar de que el pitch, no sé, había una vez, y termina acá. El pitch también tiene que ir y venir, y tiene que también como sentir a quién tiene enfrente, digamos, para saber, digo, voy por este lado, o me inclino más por el otro. O sea, uno puede también hablar en un pitch más del género, de por qué este género es necesario, o quizás de un motivo más de justicia que puede llegar a tener una serie o de denuncia, digamos. O sea, el pitch puede estar como complementado de varias cosas, no solamente del arco de temporada, pero el arco de temporada siempre está bueno como que se entienda, digamos, y quede claro, porque el otro va a decir, ok, listo, empieza acá y termina acá, listo. O sea, este es el recorrido que se va a estar realizando. Gracias, Agustín. Acá tenemos gente haciendo preguntas. Hay 4 o 5. Voy a elegir la primera. Agus, ¿cómo estás? Gracias por la charla. Dice Luciana Gutiérrez. Cuando das como ejemplo de la serie Fleabag, ¿cuál crees que es su diferencial? ¿A qué te referís con eso? Gracias. Bueno, lo que tiene Fleabag es que, más allá del recurso que por supuesto todos conocemos de romper con la cuarta pared, que es conocido de hace muchos años, digamos, o sea, yo ahora sabe Luciana que yo estoy muy fanatizada con The Office ahora, así que es un recurso que a mí me gusta muchísimo, el de romper con la cuarta pared. Me parece que lo que hace Phoebe Waller-Bridge en esa serie es maravilloso lo que hace, porque la realidad es que literalmente atraviesa la pantalla para volvernos a nosotros cómplices. No es que nosotros somos testigos y estamos simplemente desde un lugar como viendo lo que está pasando. Ella se compromete con nosotros y nos confiesa cosas que no le confiesan a ninguno de los demás personajes. Después me parece que otra de las cosas que es muy divertido de Fleabag y también la hacen diferente, digamos, es esto de que ella está en todas las escenas. O sea, no hay ninguna escena en la que no esté la protagonista, que no tiene nombre encima, o sea, tiene estas cuestiones como muy como joyitas. Igual estoy hablando quizás desde un lugar como de gusto, o sea, si tengo que hablar de la serie en sí, la realidad es que la temporada 1 y la temporada tienen una estructura muy fuerte, muy sólida, en la que la primera uno ve claramente, voy a tratar de no spoilear demasiado para los que no la vieron, para que la vean, porque es buenísima,
habla más de una redención de un personaje, o sea, hay una complejidad en el personaje de ella, digamos, donde uno le cuesta terminar de quererla o más o menos empatizar. Atraviesa todo un camino de redención a través de la primera temporada, que es fantástico de verlo. Siendo una mina que básicamente canaliza todos sus problemas a través del sexo vacío, digamos. Entonces, me parece que la manera cruda de mostrarlo y cómo ella incluso se muestra con nosotros, o sea, con el público, de una manera tan descarnada, para mí eso la vuelve, es un gran diferencial que tiene la serie. Lo hemos visto en Girls también, la serie de HBO de hace un par de años, de Lena Dunham, pero me parece que Fleabag acá lo que hace es redoblar la apuesta, porque está todo cargado sobre un personaje sobre el cual todo gira alrededor. O sea, y la verdad es que se la banca muchísimo, porque, insisto, o sea, está en todas las escenas ella, y bueno, y después están las actuaciones que son maravillosas, ¿no? Pero me parece que habla un poco de eso, es una serie que deconstruye también bastante, o sea, me parece que se mete en terrenos como bastante escabrosos y sale siempre muy triunfante y te lleva de la risa al llanto sin solución de continuidad. Así que me parece que esos son como grandes diferenciales que tiene la serie. Aquí José Luis Aguilera Gutiérrez nos escribe desde La Paz, Bolivia. Dice, te pregunta Agustina, ¿cuáles son los mayores retos para las series latinoamericanas frente a los desafíos de este mundo globalizado? ¿Crees que existe una posibilidad de realizar una serie usando métodos de producción de guerrilla? Un saludo y abrazo. Bueno, a mí me parece que si algo está generando justamente todo esto de la globalización de contenidos, es que, digo, hoy en día, o sea, nunca hubo como hasta el momento la posibilidad de que existan voces tan variadas y de distintas partes del mundo, que antes eso quizás no era tan común de ver. Digo, nosotros, por supuesto, la mayoría crecimos viendo películas norteamericanas, quizás alguna novela turca, y en el medio alguna que otra cosa de México quizás, pero digo, me parece que justamente lo que nos permite la globalización y las plataformas es que nosotros podamos acceder a un catálogo de contenidos absolutamente infinito, porque de repente tenés el ejemplo de Dark, por ejemplo, que quizás es bastante bisagra, digamos, que un contenido de Alemania genere tanto fanatismo en nuestro país, digamos, que estamos en la otra punta. Entonces, digo, yo creo que la posibilidad que nos da justamente la globalización ahora es que lo que se llaman como contenidos glocal, digamos, que son como esta combinación entre globales pero locales, es justamente esta idea de contar algo que es muy propio del lugar, digamos, que se está contando, pero que a la vez toca temáticas que justamente nos hacen parte a todos, digamos, que nos sensibilizan y que apelan hasta a nuestra empatía, digamos. Así que yo creo que va un poquito por ahí. Sí. ¿La carpeta de proyecto de una miniserie tiene alguna diferencia con la de una serie con más de una temporada, teniendo en cuenta que la proyección no sería igual en ambos casos? Y esta la podría conectar, con otra pregunta muy parecida. Hay otra pregunta, si están interesados en miniseries o no. Las miniseries están teniendo también un gran protagonismo. Yo vengo de ver una espectacular de HBO que se llama I Know This Much Is True con Mark Ruffalo, que es una joya. De hecho, no sé si va a tener una segunda temporada, digo para que funciona, o sea, la realidad es que si tiene una segunda temporada no me imagino cómo continuaría porque cierra perfecto, y digo, sí, también se consumen. En general, por mi experiencia, entiendo que tienen más posibilidades las series que se proponen, digamos, como series con continuación, digamos, pero eso no, ni ahí es como, es algo excluyente para las miniseries que también son maravillosas, digamos. Y en relación a la carpeta que preguntaba ahí si varía una u otra, en realidad lo único que te va a variar es que no vas a incluir la proyección, digamos, de las siguientes temporadas. Así todo, digo, vas a tener que tener un argumento súper fuerte y súper contundente como para decir, se termina acá y se termina acá. Digo, perdón que vuelva sobre Fleabag, pero Fleabag son 2 temporadas y son 2 temporadas. Y la creadora de la serie salió a decir que ella no va a hacer una tercera temporada
por una cuestión de que cierra perfecto el arco de Fleabag en la segunda. O sea, no, si yo tengo que ir a un caso más personal, por ejemplo, en relación a lo que, a cómo para mí una serie cierra muy bien en una primera temporada, puedo hablar de Big Little Lies, por ejemplo, que para mí es maravillosa la primera temporada, y ya la segunda, quizás genere algunos haters con este comentario, pero ya la segunda a mí me pareció un poco más tirada de los pelos. Digo, igual evidentemente estaba planteada como más de una temporada, digamos, pero digo, lugar para miniseries de únicas temporadas, sí, seguro que hay lugar, digamos. Tiene que estar justificado porque es una sola serie de tantos episodios, digamos, miniserie limitada, por decirlo de una manera.